a México, obviamente me quedo sin trabajo. La empresa se llama Teletec de México, management cultural y de iluminación, audio. Y conforme avanzaba el tiempo, pues me dediqué mucho a estudiar mucho el funcionamiento del área de backstage realmente. ¿A qué me refiero? Me refiero a cómo distribuir los espacios, cómo diseñar, cómo ayudar a los arquitectos a diseñar buenos camerinos, de qué tamaño tienen que ser las puertas, dónde es posición ideal para un traspunte, que es la persona que maneja el espectáculo, básicamente, dónde hay que dejar espacios para guardar cosas, en fin. El teatro es un edificio sumamente complejo, dicen que requiere tantas especialidades, casi como un hospital. Hospital es uno de los edificios más complejos para diseñar. El teatro, y un teatro bien diseñado, es justamente en el segundo lugar. Hoy en día, entonces así empecé a desarrollar un poco esta cuestión de enfoque más al edificio y menos a la parte técnica, menos a la parte realmente comercial de mi trabajo. Y finalmente llegó el momento cuando me separé de la empresa y empecé a trabajar como un consultor teatral independiente. Aparte de esto, también hago diseño de iluminación, principalmente en museos y en arquitectura. Y arquitectura me refiero a iluminación de los edificios patrimoniales, que en México es un campo realmente muy grande. Tijuana para mí tiene mucha importancia en mi vida porque aquí fue donde hice mi penúltima presentación en el Teatro de Secut como productor teatral y cuando estaba haciendo el Museo de las Californias como diseñador de iluminación y de multimedia, me convertí en mexicano. Esto fue en 1999, es decir, tengo ya 17 años, más o menos fue en noviembre de 99, desde que tengo nacionalidad mexicana. Yo tengo aquí una presentación más que me gustaría que viéramos. Son algunos de los ejemplos de los trabajos realizados aproximadamente los últimos 10 años. Cada uno es de cierta forma específico. Antes de empezar con esto, yo creo que la definición de las industrias creativas, tal como lo define UNESCO, es una definición que yo podría afirmar personalmente. Sin embargo, creo que tenemos que subrayar la importancia de la profesionalización y de incremento de lo que podemos llamar un conjunto gremial de la gente que se dedica al teatro. Nuestros vecinos del norte tienen esto realmente muy bien dominado. Los sindicatos o las uniones, tanto de trabajadores escénicos, de los escritores, consultores teatrales, obviamente la demás gente, diseñadores de audio, de iluminación, son uniones realmente muy importantes, gremiales, que permiten inclusive influir en la dignificación del trabajo de en dignificación de posición de los trabajadores teatrales, ¿no? Y creo que esto es sumamente importante. En México lamentablemente no tenemos esto. Todo es en nivel, existen empresas como OCESA, como CIE, que sí lleva esto a un nivel altamente profesional, pero esto se queda dentro de la empresa. En México tenemos, para mí, graves problemas con la cultura oficial, porque yo no puedo aceptar, siendo productor teatral, no, que uno no puede, uno no debe cobrar boleto para una función.
yo no puedo aceptar como productor teatral de que la ópera en México se produce 3 veces al año o 2 veces al año y después de las 4 funciones desaparece. Esto no lo aguanta nadie. Y no estoy hablando ahora de financiamiento de la cultura que con una facilidad, con un cuchillo en la mano, así como Sergio Aragonés dijo hace un momento, te voy a operar. ¿Fuiste a la escuela? No, pero te voy a operar. Pues esto es justamente lo que el gobierno federal hace con el presupuesto de la cultura. Cultura como que no importa. Entonces, para infraestructura, este año, al principio tuvimos X cantidad de dinero y cuando ya finalmente había que repartir, tuvimos 60% menos del presupuesto para el año que entra. El gobierno federal quitó 35 o 40%. Vamos, así realmente no se puede, pero esto demuestra dónde está la cultura y realmente el arte en este país. Mucho de ese dinero es para infraestructura y mucho es para la gente que está permanentemente becada, que es una de las cosas que platicábamos, la gente que por haber logrado ciertas cosas en la vida se siente con el derecho de ser lo que vecinos dirían del norte, permanent scholarship holder, ¿no? O sea, tengo beca de por vida, aunque no trabaje y no haga nada. Creo que esta profesionalización y una cohesión gremial es lo que falta para que en México podamos hablar realmente de una industria creativa. Y ahorita rápidamente vamos a repasar algunos teatros interesantes en el país donde tuve suerte de participar o diseñarlos enteramente como una persona. Como que no jala caballeros de técnica. Bueno, chicos técnicos. No se mueve ¿Hay alguien allá en el técnico? PowerPoint. ¿Hacia dónde? Ok, bien. Este es un ejemplo de una inversión gubernamental y de una universidad, Auditorio Telmex en Guadalajara. Es un auditorio para 9.600 personas. Sin embargo, su enorme ventaja sobre el Auditorio Nacional, que apenas tiene 400 butacas más, es de que la distancia del último espectador, la distancia del último espectador, que es más o menos por aquí, al centro de proscenio, es de 66 metros, mientras en el Auditorio Nacional son 120. Entonces todo es mucho más cercano. Estos muros se pueden mover y cerrar la sala, dándole una capacidad reducida a 7.000 butacas. Podemos bajar las cortinas de este último paso de gato y cerrar totalmente el balcón, y entonces queda un teatro de 4.000 personas. Es un realmente recinto muy, muy espectacular y con un gran escenario, y es lugar para muchos conciertos y muchos eventos. Tiene una ocupación básicamente 90% para conciertos y tiene casi evento cada 3 días, 4 días, es mucho realmente. Este Palacio de Bellas Artes, tuve enorme suerte de participar en el proyecto de remodelación y renovación del palacio, diseñando la iluminación de la sala. Debo admitir que sí, es un momento de orgullo personal haber participado en esto. Centro Cultural Reynosa, hubo un gobierno local allá en Tamaulipas que invirtió mucho dinero en el transcurso de muchos años en la infraestructura cultural y tenían un bastante buen festival, el Otoño Cultural de Tamaulipas. Sin embargo, todos estos teatros que están en la frontera, especialmente Laredo y Reynosa, así como el teatro en la Ciudad Victoria, realmente
quedaron como unos elefantes blancos porque, saben, por el asunto de inseguridad, lamentablemente no se pueden usar. Reynosa ya se está recuperando, tiene una buena galería y tiene una buena programación. Otro detalle que habíamos dicho, que muchas cosas de lo que hacemos nosotros y muchos teatros que se están construyendo, van a construir, dependen de una persona que va a programarlos. Oh, perdón. Esto solamente indica que tengo que apurarme. En Centro Cultural tenemos un teatro experimental que también es bastante interesante. Arquitecta Sara Toppelson, que hace un momento estuvo aquí, y un servidor tuvimos suerte de rescatar este teatro en Zamora, Michoacán. Realmente repetimos el patrón del diseño de este teatro, pero lo interesante es de que el teatro no existía. Existían algunas columnas de estas, como 5 o 6, no había nada más, unas paredes. Entonces el teatro fue rescatado tal como originalmente más o menos estaba su patrón. Es un teatro sumamente interesante. Sin embargo, se recordarán, Zamora es lugar donde nació Marta Sagún. Entonces este teatro se hizo durante la gestión de Vicente Fox y creo que nunca realmente funcionó para nada más que para la inauguración y para algunos eventos políticos, que es muy triste. Este es un gran ejemplo. Macedonia Alcalá en Oaxaca es un teatro rescatado, igual se caía en pedazos en 2004 y en 2004 fue reabierto y ellos, gracias a su director, el arquitecto Esteban San Juan, ellos sí cobran la entrada. No lo llaman pago de boleto, lo llaman aportación voluntaria, pero la aportación voluntaria es definida. Entonces, este teatro de 750 butacas se llena para presentaciones de Met o de National de Londres, que son estas transmisiones satelitales, y esto funciona muy bien. Aunque sea 50 pesos, algo tiene que cobrarse. La gente, si le das todo gratis, no lo respeta. Gente no va simplemente. Y este es ejemplo de que sí se puede, que gente tiene voluntad de pagar y lo va a hacer. Este es un proyecto no realizado, es una presentación como curricular, pero se quedó ahí. El auditorio al aire libre es de Feria de Durango y es como auditorio político y para eventos culturales. Es un edificio moderno. Aquí lo más interesante realmente es el diseño de iluminación porque permite poner color según el tipo de programa que se tiene. Esto fue la idea. Un teatro que ya tiene sus años, que casi 15 años, bueno, 12 años, en una comunidad escolar en Cuautitlán Izcalli, que con Julieta estábamos hablando hace un momento de que probablemente para la siguiente función o siguiente obra que está estrenando, probablemente va a rentar este espacio para ensayar, porque es un gran teatro en una comodidad que no lo ocupa, ¿no? Peón Contreras en Mérida, que es un recinto común para Ana y todo esto, y para mí, y es un teatro en permanente, últimos 7 años, en un permanente renovación y todo, y este año finalmente se va a concluir, y pues realmente creo que aquí deberemos terminar. Creo que hay un par más, pero no importa, esto es para poder continuar con la plática. Muchísimas gracias. Yo, pues como les dije, yo siempre regreso sobre el mismo tema, vender boletos, ¿no? Porque si no hay público, no se da el hecho teatral. Entonces, nosotros, en nuestro caso muy particular, hemos encontrado mucho éxito en 2 cosas en particular en el marketing. Y conste que no es aplicable a todos los temas, a todos los tipos de teatro, pero sí aplica muy bien a nuestra industria en particular,
¿Qué hacemos? Vendemos boletos como venden boletos los aviones. Y para esto trajimos a la oficina una gente que estaba en un hotel, que los hoteles y los aviones se parecen mucho en cómo venden, y ustedes lo sabrán mejor que nadie. Si ustedes planean una vacación de diciembre ahorita, les va a salir carísima. Si planean ahorita la vacación del verano del año 2017, pues encontrarán quizá mejores precios para comprar sus boletos de avión, para reservar un hotel, para todo eso. Pues nosotros igual, nosotros tenemos un aforo que es limitado, que son 1,347 localidades, que son 7 u 8 funciones a la semana, y lo que hacemos es, pues el avión despega con 4 personas o con 1,347 personas. Yo tengo que tener pagados a los 152 que están detrás, haya 3 allá al frente o haya los que sean. Entonces, ¿qué hago? Pues ofrezco mis boletos así como los aviones los ofrecen. Si ustedes ahora están planeando ir a México en febrero, por ejemplo, ya están abiertas las funciones de febrero, ya hay boletos disponibles y para esos boletos ustedes pueden encontrar hasta 40% menos el valor del boleto. Esto no lo puedo yo anunciar directamente, Disney no me lo permite porque no voy a depreciar el valor de un espectáculo como El Rey León. Pero lo que sí le digo a la gente es anticipa tu compra y ten mejores oportunidades de precio. ¿Y qué tuvimos que hacer? Pues desde convertir nuestra página web, ¿no? En lugar de que la página web fuera una cosa de demostración de lo bonito que es El Rey León, pues no, hay un botón que te puede llevar a muchos videos, pero lo primero que aparece es un calendario de funciones y se dice boletos desde 4, 5, 6 precios. Clicas el boleto y te lleva a la fecha en donde, si tienes 500 pesos, pues te toca ir a la función tal, ¿no? Si llegas de hoy para mañana, pues te va a costar el boleto más caro, así, idéntico que como pasa en los aviones. Esa es una de las cosas que en la industria se le llama revenue management, es cómo manejar los precios, cómo manejar los ingresos para tener mejor oferta, incluso nos lleva a veces a reducir la oferta, ¿no? Si pues una semana puede que tenga 8 funciones porque hay suficiente demanda de público y puede ser que otra semana tenga 5. ¿Por qué? Pues porque es el inicio de septiembre y ya sabemos que no se llama septiembre, sino se llama septiembre, porque los papás están volcados en el regreso a clases, en las colegiaturas, en los libros y tal, y no hay nadie, ¿no? Y de pronto ya nos hemos planteado si no debemos no estar 2 semanas en septiembre, punto, se acabó, no importa que nos cueste, simplemente no gastamos más, ¿no? No gastamos más en publicitar y sobre todo no damos una experiencia de 30 personas, de 300 personas que en un teatro de 1,400, 1,300, pues se ve horrible. Entonces preferimos sacrificar esa parte y decir vamos a sacar la demanda, oferta de boletos ahorita y tratemos de concentrarlo para las fechas que sí hay. Eso por un lado, y la otra, un marketing muy dirigido. Y eso lo puede hacer cualquiera, no cuesta casi nada en Facebook, en Twitter, en todas estas plataformas. Ustedes definen a quién le quieren llegar. Quiero gentes de tal edad, entre tal edad, que les guste el radio, que les guste el fútbol, lo que necesiten que sea, pero para eso, como decía Ana, tienen que conocer cuál es su público y entonces dirigen una publicidad perfectamente clara y una promoción perfectamente clara para un público que puede pagar X cantidad e inmediatamente lo ven reflejado en su taquilla. No es un tiro al aire como la televisión o como la prensa, que uno lo pone y quién sabe quién diablos lo vio o quién sabe cómo regresa, salvo que les pongas una prueba de compra, ¿no? Pero si tú pones un anuncio en Facebook dirigido a tal y cual y al día siguiente tienes 300 boletos más, pues quiere decir que tu publicidad valió la pena, ¿no? Sin embargo, yo a los alumnos sí, o a la gente que está empezando un proyecto, sí les recomendaría mucha mente abierta, ¿no? Romper paradigmas. Dejar de pensar que nuestros proyectos se pueden financiar solo de una sola vía y abrirnos a las vastas posibilidades que existen de generar un proyecto que sí sea rentable y que nos permita vivir de ello. Otra cuestión que yo recomendaría es capacitarse siempre, ¿no? El medio del teatro, el medio de las artes escénicas innova todos los días.
Hablábamos hoy de cómo a cada uno de nosotros en nuestra experiencia nos van pasando cosas cotidianas que nos impulsan a hacer las cosas diferentes e innovadoras y cómo nos damos cuenta que a veces nuestro producto central realmente nos permite generar otros productos chiquititos alrededor que son lo que nos dan la sustentabilidad de un proyecto. Eso es innovar y lo platicábamos en casos de éxito, ¿no? Tener también la capacidad de resistencia, si van a ser emprendedores, invitar mucho al emprendedurismo. Hoy en día a nivel global vivimos una época donde es importante tener esta curiosidad y este impulso por emprender, ¿no? Por generar nuestra propia empresa y por fomentar la cultura en este tipo de habilidades. Y bueno, otro igual muy importante es conocer el público. Target, mercado, si quieren utilizar términos de mercadotecnia, o cuestiones ya más de público netamente hablando, saber dónde están ubicados. Yo creo que esta es la clave, preocuparnos por saber dónde están ubicados y tener esta espinita de curiosidad, de querer seguir generando productos innovadores, ¿no? Básicamente esta sería nuestra recomendación. Ya hablaremos seguro más adelante de un caso de éxito que está sucediendo ahora mismo en Ciudad de México y que a los cuatro nos parecía muy interesante, ¿no? Que es el caso de la teatrería, que platicábamos hoy en la mañana. Está ubicada en la colonia Roma, que es un espacio dedicado a la producción teatral y tiene también una estructura muy interesante de venta de entradas y de generación de producción teatral en un formato semicomercial que lo que hace es darle la oportunidad a actores, actores, actrices, artistas en general que han tenido mucho posicionamiento en televisión o en cine y que ahora tienen la gran oportunidad de generar proyectos teatrales con otro formato o con otro tinte a un público más especializado y que es teatro de autor, ¿no? Y que genera una experiencia distinta tanto para los actores, a los artistas, los productores, los directores, los empresarios y para el mismo público que existe, porque la experiencia es diversa. ¿Cómo lo hacen innovador? Pues bueno, de alguna manera lo vimos interesante, es que mezclan muchas actividades, actividades formativas, actividades para niños, actividades para familias, producción, involucran a empresarios, abrieron 2 restaurantes, abrieron un bar, generan actividades en la zona, lo cual ayuda también a activar no solamente su propio negocio, sino activar también los negocios de la zona. Como existen también otros ejemplos que hoy ya están generando tendencia en la producción teatral y que están ofreciendo un panorama diferente de que con una producción innovadora y atractiva también se puede vivir de producir teatro. Alec. No, sí, el micrófono funciona. Yo realmente, como estoy en una área que es área de servicio al espectáculo, pero y al teatro, a los artistas, antes de que el teatro realmente se vuelva el lugar de... mi mensaje es más para la gente que eventualmente podría interesarles lo que yo hago, podría interesarles enfocarse y crecer en este campo. Son algunas cosas. Atrévanse a equivocarse, atrévanse de brincar, saltar trancas, romperse a lo mejor la cabeza un día sanará, pero a lo mejor romperán también un muro, romperán un paradigma y harán algo en el campo que escojan. No tengan miedo de hacerlo. No tengan miedo de nada, no tengan miedo de probar, de equivocarse. Traten de equivocarse en el papel o en la computadora. Traten de no equivocarse cuando algo está construido porque cuesta mucho dinero. Estudien, lean, vayan al teatro. Si quieren trabajar en el teatro como consultores, arquitectos, diseñadores de cualquier cosa, tienen que conocer el teatro. Vayan a backstage tours. Yo lo hice, ya tenía experiencia, lo hice y aprendí de 3, 4 visitas a los teatros importantes.
inclusive mucho más que podría yo aprender nada más de los libros. Y si les toca algún día trabajar para alguien o algún teatro, o diseñar un teatro, o renovar el teatro, escuchen, por favor, a la gente que trabaja ahí. Escuchen a los tramoístas, escuchen a los operadores de audio, aunque son difíciles y todos tienen sus marcas preferidas, pero escúchenlos porque saben cómo suena su teatro. Escuchen a los electricistas, jefes de foro. De verdad, así su margen de error va a ser muy bajo. No se van a equivocar porque esta gente sabe de lo que está hablando. Ayer tuve la suerte con Claudia de visitar el teatro de la universidad y me di cuenta que hay dos magos allá que hacen milagros con todo lo que no tienen. Es un espacio, pero es un espacio donde usted entra y se respira el teatro. Es una calidad que no es realmente mesurable, pero sí es palpable. El teatro de Secut tiene esto, el teatro de la universidad también. Es la energía y energía retenida dentro del edificio de toda la gente creativa que ha pasado por este espacio. Esto es algo que podría darles como una recomendación. Muchas gracias.